Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Big Game Dev, el podcast sobre videojuegos tercermundista. Aquí me encuentro con Osvaldo Hola. y Diego. Hola, buenas. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo está su semana? Ahora, bueno, Osvaldo, no sé si la semana pasada contaste que ¿Qué? tenéis pega. No, eso sucedió el fin de semana, weón. Ah, ya, entonces ahí por fin otro más que está con pega. Felicidades, sí, Buena. muchas felicidades, Osvaldo. El Diego con su juguito igual, que ya están. ¿Cuánto le queda para salir? Oye, No tiene weón, fecha, qué po, ¿sí? chistoso, hermano. Que, ¿se acuerdan que cuando estaba en el instituto, como que el ¿Qué? Diego decía que odiaba pixel art y yo decía que odiaba programación, weón? Sí. Y adivinen en qué trabaja cada weón. Verdad, weón. A mí me va a tocar hacer arte, weón, estoy seguro. O no, me va a tocar modelar. Me va a tocar modelar. No sé por qué, pero me va a tocar modelar, así. Pero tú odias modelar. Ni ¿Qué te va a tocar? cagando, weón. Sí, no Te me va a gusta la tocar, weón. te va a tocar la weá que más odias. Yo creo, weón. Bueno, con tal de tener pegado, la verdad. Ese es el tema, weón. Sí, por algo se parte. Claro. Bueno, como siempre pueden encontrarnos en nuestras redes sociales del podcast, tanto en Twitter como en Instagram, por OK-GameDev, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de Twitch, también por OK-GameDev, donde hacemos transmisiones todas las semanas, y en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los capítulos, para que lo puedan escuchar ahí también. Eric, ya no te preguntaste por el multiverse. Ah, sí, ¿verdad, po? Sí. Según la fecha de la página del juego, a principios de 2022, y sale el juego, y sigue disponible la demo. No la bajaron después de que terminó el festival, así que... Ah, sí. Ah, Sí. yo no la Es había que visto porque Oye, ¿y decía que no eso el estudio estaba, lo weón. decide o no? a veces el estudio, a veces el publisher. Ah, ya. Pero no sé cuál fue nuestro caso. Bueno, pero la weá es que muchos juegos bajan la demo después de que termine el festival. Sí, po. Pero la demo del multiverse sigue live. Así que Ah, si lo quieren bueno. probar ahí, sigue disponible. Oh, sí, entre paréntesis, hablando de juegos chilenos. Creo que sí, cuando salga el capítulo todavía va a estar en oferta. El Tormented solo está en oferta en Play 4. Por la oferta de Halloween. Está a $15. De hecho, me Bueno. está tincando Ok, comprarme la que weá. origen que lo metan dentro de... Como Sí, del no, es pack de que. Y oferta, aparte weón. entran al tiro. De hecho, por lo menos ahora lo que es juegos digitales. En PlayStation, en realidad Nintendo. En PlayStation, Xbox, Steam, esa weá. Nintendo no, como siempre. Las tiran en oferta al tiro, weón. Así un par de meses adentro. De hecho, por ejemplo, el Nier Replicant, como a los Mm, 3 meses ya estaba en oferta. ya, Me bueno. acuerdo. ¿Cachai? A $45. Entonces, ahí si quieren ver ahí para apoyar un poco la industria chilena, que dicen que está perita el juego, yo creo que me la voy a comprar, bueno, aprovechar de ver qué onda con ese. Yo me lo compré, pero no lo he jugado, hermano. No, está bien, sí, tenéis que darle su tiempo, bueno, que disfrutarlo como corresponde. Ya, entonces esta semana el capítulo lo traje yo y lo titulé El motor de la máquina, porque quiero hablar sobre motores gráficos, que más que nada como, bueno, he hecho puros capítulos informativos, soy súper fome con madre. Pero es porque en el sentido de como tema o concepto en específico, pero es porque eh, los detalles de los motores gráficos no son súper comunes, ¿cachai? Como que la gente sabe, ya, Unity, sí, se hacen juegos con Unity, pero ¿qué más, po, weón? Sí, ¿qué hay detrás de eso, cachai? Ya. O de qué van como todas las compañías ocupan el mismo motor, son todos públicos, se pagan por todo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de información yo siento que la gente, en general los jugadores no la conocen, ¿cachai? Y creo que era tanto para aprender yo como para también compartir ese tipo de información de los motores gráficos específicamente. Bueno, los motores gráficos, ¿cómo se definirían? Son un software framework. No pude pensar en ninguna traducción de estas dos palabras. Así como una con framework es como una línea a seguir. ¿Cachai? Entonces, como un software que tiene como unos pasos. No sé si se me entiende con eso. O sea, yo he escuchado toda la palabra framework, pero nunca he sabido traducirla, en verdad. Que es como una guía. Eso, así como una guía. ¿Cachai? Así como, por Ya. Que ejemplo, cuando haces siento, una casa, como tú ponís como sí, la pues. base, como ese es el framework. Siento ¿Cachai? que es Eso, donde, Ya. igual, donde se juntan todas las cosas también, pues. claro. Porque al ¿Cachai? Entonces, final los videojuegos son como puros pedacitos de web, pues, como que tienen que juntarse en algún lado para que sea un producto interactivo, weón, Mm, claro, multimedia. exactamente. Entonces, son un software framework que se diseña principalmente para el desarrollo de videojuegos. ¿Y por qué digo igual principalmente? Porque también ahora en este tiempo se hacen películas, series,
animaciones, de todo con los motores gráficos de videojuegos específicamente. Mm. De hecho, tengo entendido que el Mandalorian, no sé si conocen cómo se hizo esa serie. Se Mm. hizo como en tenían como un set, pero el set donde estaban los actores era como una cuestión redonda, así, como un tubo, ¿cachai? Sí, Como cuando uno saca una foto panorámica. Y ahí tenían como todos los efectos visuales. Y el actor estaba en medio de eso, ¿cachai? Y la cuestión era toda zorra, po, ¿cachai? Y esa cuestión de los efectos visuales se hizo con Unreal, claro. ¿cachai? Entonces, por Por, eso, ahora se ocupa mucho más en otra industria. por lo que escuché, esa tecnología que ocupa, que es diferente a usar pantallas verdes, como es comúnmente conocido, es que gracias a que estaba en esa misma pantalla como el render de el paisaje de fondo, eh, se podía replicar la iluminación real que tendría, pues. Entonces, como que todo eso que se tiene que fakear cuando ocupáis Claro. pantallas verdes, con esa En el pantalla, post-procesado, en claro, en vez el de post hacerlo en el procesado, post-procesado, se hace en tiempo real. Como que claro, ahorráis harto trabajo, po, ¿no? sí, pues, Sí, po, caleta, mucho, mucho. Si el periodo más largo es como el de post-procesado, po, weón. No es como el tema de grabar la weá. Es como el de editarla y todo el tema, ¿cachai? Es mentira esa weá, hermano. Claro. Entonces, software framework que se diseña principalmente para el desarrollo de videojuegos, que generalmente incluyen librerías y soportan distintos programas para esto. Ya, con librerías son, ¿cómo es? Bueno, sabrías que no sabría definir librería en un motor gráfico, weón. o sea, librerías son como las eh, como pequeñas weas ya previamente integradas. Yo tampoco sé cómo definirlas mucho, Using Unity Library.ui. pero Claro. es que claro, por ejemplo, el framework El, de Unity el es como UI una librería. de. Es una El Claro, UI librería, pues, del. ¿cachai? Claro. Para programar claro. el UI de Unity, uno al principio cuando programa en C Sharp, al principio como que uno llama a la librería de Unity UI, Claro, es como que ¿cachai? vienen con pasos hechos, vienen con cosas Sí, pues, hechas. claro, claro. Pues, ese refiere con librería, ya ahí está, perfecto. Y estos modelos gráficos pueden ser gratis, pueden ser pagadas por suscripción, tienen como otros sistemas de pago, o propietarios. Con propietarios me refiero a que son privados. De hecho, debe haber sido privado, no propietario. Estoy escribí pura web. Es privado. Em, los modelos gráficos ayudan con partes claves en el desarrollo de los videojuegos. Entonces, generalmente se encuentran, no sé, principalmente se encuentran componentes que ayudan con lo gráfico, el audio y la lógica. Con lógica en la programación, cómo interactúan los elementos, etcétera, etcétera. Y a veces, dependiendo del modelo gráfico, se encuentran otras cosas ya un poco más especializadas. Se puede que tengan cosas con física, que tengan cosas con física en específico, por ejemplo, no es como toda la física en general, que tengan cosas de IA, de inteligencia artificial, que tengan cosas con optimización, que sea más fácil optimizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, en todos los motores gráficos voy a encontrar sí o sí audio, gráfico, lógica. Eso siempre va a estar. Y ahí, dependiendo de los otros motores, de cada motor, es en qué se especializa ese motor. ¿Si algo que quieran comentar antes de seguir avanzando? Em, no, no, era como el mismo concepto que yo tenía en mente de motor gráfico también, como a nivel muy, muy básico. Bueno, antes de la existencia de los motores gráficos, así como cuando recién partió todo el tema de los videojuegos, los juegos debían hacerse completamente desde cero y no había algo parecido a un framework, no tenían una base ni una guía, entonces desde cero tenían que empezar a ver los gráficos, el audio, como programar todo de base, no había nada que podían hacer un clic y la cuestión iba a hacer aparecer algo al tiro. Mm. De hecho, era como el 90% del juego era pura programación al final. De hecho, si no me equivoco, de cuando leen en el capítulo de audio, el audio era programado, pues. Tú tenés que decirle al juego como, háceme este sonido, ¿cachai? Específicamente. No es como que tú pescáis un Claro. sonido y lo metías ahí. Tenés que Tenía que decirle, poner un código que le dijera a la consola y que se conectara como con el chip de sonido de la consola. Ah, claro, Para que y decirle, reprodujera la háceme buena. esta frecuencia. la wea muy arcaica, po. Claro, muy arcaico, weón. Como que, o sea, siento que estamos como acostumbrados a que, por ejemplo, agarráis una imagen PNG de cualquier carpeta de tu PC, lo ponís como, no sé, pues en Unity Construct
y le ponís play a la weá como para ver el preview del juego, entre comillas, que estáis haciendo y ya se ve la imagen, pues, Sí, ¿cachai? po. Pero antes tenía que programar colores, weón. O sea, me Claro, imagino, pixel weón. por pixel. Claro, po. Decirle, aquí quiero el Claro. pixel que tiene que ser de este color y weá. Qué Sí, pues, bacán. y si te vas ahí como más atrás, es como que, o sea, ni siquiera es como el arte, o sea, como los píxeles intentando representar algo, era como las caracteres de las letras, pues bueno, es que lo único que Claro. mostraba en la pantalla antes eran como texto, entonces con los mismos caracteres se Claro, formaban figuras, pues weón, ¿cachai? claro, sí, con ese tipo de juegos también. Entonces, eh, como no había un framework y al final se programaba todo. Y aparte de eso, como en ese tiempo lo más prominente eran los arcades, todavía no había no estaba como el concepto de consola de casa, era peor todavía, po, porque cada arcade se le hacía específicamente su software y su hardware. Entonces, cuando se hacía otro arcade con una cuestión totalmente diferente, eso se desechaba. ¿Cachai? O sea, no se desecha, pero se hace de nuevo, desde cero. ¿Cachai? No es como que más adelante se empezaban a hacer juegos en arcades que compartían como la tecnología, pues, ¿cachai? Que de hecho, por ejemplo, pasaba con las de Neo Geo, con los arcades de Neo Geo que tenían los cartuchos, donde venían varios juegos, como ahí podían ocupar el mismo hardware, pues, ¿cachai? Oye, Eric, ¿y tú cachai si eso es como el antecesor a poder tener un sistema de consolas con juegos en cartucho, weón? Eh, Porque él como lo más parecido a lo que pasó después, pues. no, Porque, lo weón, de Neo Geo llegó después. me imagino así como, no sé, un weón trabajando como para Konami haciendo arcade, weón. Diciendo así como, oye, cacha, encontré este, no sé, weón, microchip. Programa este microchip que te da estos sonidos, weón. La weá específica. Así como que no vaya a poder ocuparlo nunca más, pues, weón. Si Claro, tenés que no, soldárselo como a la placa de la máquina. no, yo diría que fue después, porque los cartuchos como tales, si no me equivoco, empezaron con la Atari, fue cuando se popularizaron más. Bueno, eran de antes, de hecho, la historia es súper rígida porque nada, como que no es muy conocido el creador de los cartuchos, que era un negro, un negrito, estadounidense, no me acuerdo cómo, un Afroamericano. afroamericano, no me acuerdo cómo se llama, ¿cachai? Pero él fue como el creador de los cartuchos, po, ¿entendí? Y casi nunca se le da ¿El mérito? el mérito, de, claro. Yo no tenía ni Eh, idea. Claro, mira, de hecho voy a buscarlo al tiro antes. Sí, Kanye West. ¿Quién es? Inventor, aquí está. Se llamaba Jerry Lawson, así se llama, Ya, ¿cachai? dije. Y los creó él. ¿Cuándo fue que los creó? Si no, fue como mucho antes, y mucho antes de lo que la Después de gente, la, así como de que después se de la popularizaran, galleta. ¿cachai? Pero bueno, entonces claro, Jerry Lawson fue el creador de los cartuchos, pero ese tema como de lo que dije de SNK fue mucho después, po, ¿cachai? Pero al final lo que pasaba era con los arcade era eso, en este tiempo. Se hacía para su juego, se hacía su hardware, y se hacía otro juego, se hacía otro hardware y otro, y así, sucesivamente. Entonces nada se reutilizaba, ¿cachai? Eh, pero igual eso generó el problema, pues así como no podemos seguir desperdiciando todo esto. Entonces, durante los 80 se comenzaron ya de a poco a generar motores gráficos in-house para la necesidad de cada juego. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, lo que pasaba con Nintendo, que tienen como su motor gráfico side-scroller, ¿cachai? Específico, ¿cachai? Entonces así hicieron el Mario, el Kid Icarus, el Metroid, y así, ¿cachai? Por eso como que comparten características cada uno de esos juegos, ¿cachai? Em, los gaming, los motores gráficos públicos no se hicieron populares, o como que no se tenía como el concepto de motor gráfico público hasta la llegada del 3D. O sea, estamos hablando Dreamcast, Play 1, Nintendo 64. O como 3D como tal, si para Super Nintendo y todo eso todo, ya existía el 3D, pero ya más como poligonal de rabo, no una nave con Eh, 4 triángulos, o sea, el otro ¿cachai? era como un pseudo 3D. Claro, era como Oye, pero exactamente. antes de eso, igual, según yo, lo más cercano podría haber sido la Famicom, po, ¿no? A No por la un, Famicom. ¿A qué cosa? a tener como un motor gráfico, pero en Ah, 2D, sí, porque po, no, sí, eso po, sí, ayudaba a la gente a programar igual, po. sí, Y po, onda, si no sé, Mario pues tenía en Sakurai Nintendo, por ejemplo, de Guagua, o sea, no Guagua, sino que chico, Sakurai chico programaba hacía juegos en la Famicom, po, ¿no? sí, po, sí, como había explicado, que
En Nintendo sí ya tenían como sus motores gráficos. De hecho, dije, Mario, el Sí, Metroid, po. el... Pero es que de ahí el salto al 3D es igual harto tiempo según yo, Sí, weón. pues, pero el tema específico es que no se hacían, no era como el término de un motor gráfico público, que tú como usuario lo podías ocupar, que ahora es súper común. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, así como ahora tú pudiste, metías Unity, lo descargáis y lo ocupáis. Ya, vos eso Claro, po. no se tenía idea, así como que si se hacía era para la compañía, ¿cachai? Y para los juegos de la compañía. No había ni una otra forma de ocupar ese motor gráfico. ¿Cachai? Entonces, de todas maneras, igual, no se popularizó eso, pero igual ya se había en el 80, pero ya había como un par de que uno podía comprar, ¿cachai? Y empezar a meter mano y todo el tema. Entonces, aquí tengo una lista de el Pinball Construction Set, Asis War Game Construction Kit, Thunder Force Construction, Adventure Construction Set, Garry's Kitchen Game Maker, Wargame Construction Set, Shoot 'em Up Construction Kit, Arcade Game Construction Kit y los populares RPG Gamer de Asis desde el 1998 en adelante. Entonces, si se fijan bien aquí, los que habían eran como cuestiones súper específicas, ¿cachai? O sea, el mismo nombre decía, así como, esta cuestión es para hacer juego de aventura. ¿Querés ser juego de pelea? No, no podéis. Juego de aventura. Ni de carrera, disparo, no. De aventura. Si decís otra weá, no se puede. ¿Cachai? Entonces, ahí como que, por último, ya se tenía como una forma de que la persona común, o que en realidad estaba como ya interesada en este tema, empezara a meterle mano a cómo es hacer un juego, ¿cachai? Pero se era súper limitado en qué juego se podía hacer. Y vaya a saber también cómo era la interfaz, puede haber sido terrible fea, ¿cachai? Oye, Eric, dijiste RPG Gamers. RPG Maker, quisiste decir. Ya, es RPG Maker, perdón, gracias. Entonces, ya en la mitad de los 90 fue cuando se empezó a utilizar mucho más el término motográfico como tal. Que antes no se le tenía, como que era como el programa para hacer juegos. Era como eso. ¿Cachai? Entonces tenía como una idea de concepto de motográfico en sí. Entonces, cuando empezaron a aparecer ya los juegos 3D, como en primera persona, con sus motores de shooter en primera persona, fue cuando ya se empezó a tener como, ya, entonces ahora hay un programa especializado en este programa tiene un nombre, ¿cachai? ¿Qué juegos? Por ejemplo, los juegos de ID Software, Quake y Doom, que se parecen caleta, ¿cachai? Oye, Cuando Eric, uno los ve, ¿qué pasa? y cachai, si en esta parte de la historia, ahí como que ya se podía, como que tú podías meter los assets que quisieras, ¿cachai? Porque me imagino que, por ejemplo, el Shoot 'em Up Construction Kit, solo podía hacer Shoot 'em Up porque, no sé, weón, tenía ahí, o sea, te venía así como un paquete de assets que podíais poner en el juego, ¿cachai? Y al final tú elegías qué imagen, pues, pero no podíais como agarrar una imagen de, no sé, bueno, un computador tuyo y ponerla en el motor, pues. Sí, yo creo que tenía que haber sido así, porque ahora pasa, ¿cachai? Por ejemplo, los juegos de RPG Maker, que tú Sí, te metías ahora, tú sabes que chai que de RPG Gamer, o sea, sí, de pues, RPG Maker, ¿cachai? sí, Porque tienen como sus tales, ¿cachai? Sus cosas, y si ahora ya, o sea, ahora se puede hacer, que no es tanto tiempo el que lleva haciéndose eso, eh, en ese tiempo yo creo que tenía que haber sido todo iguales, weón. Y tener como sus cosas. A lo mejor yo creo que el tema de como cosas más detalladas, así como el movimiento, la arma, eso tiene que haber sido como la diferencia, ¿cachai? ya, Entre juego y juego. Pero visualmente tiene que haber sido muy parecido entre sí, todos, pues. sí. Porque igual estáis hablando de algo que estáis recién empezando, y tenéis que hacerlo público, ¿cachai? Igual Entonces, encuentro acuático eso porque, por ejemplo, el Metroid y el Kid Icarus se parecen caleta, weón. Mm. sí, Y como que eso de cierta forma igual le da un como un sello al género. En cambio ahora cuando hacía algo que se parezca a otra weá en Unity es como que se ve genérico nomás, po, weón. Como que no claro. se ve original, no sé, weón. No sé si me entiendes. No, Sí. sí, pero es porque ahora o sea, que eso también dice mucho del desarrollo, ¿cachai?
porque desde mi punto de vista, si se ve genérico es porque tampoco le pusieron tanto empeño al juego, pues, ¿cachai? Así como no es como que buscar, porque, o sea, no sé, por ejemplo, Hollow Knight y Ori están los dos hechos en Unity Mm. Claro. y ni se parecen, ¿cachai? Pero es porque ellos se dieron la pega de hacer cosas específicas para que sus juegos tuvieran su propia, como Identidad, po. su individualidad, ¿cachai? Claro, su identidad, ¿me entendí? Entonces, si ahora tú ves un juego que es genérico, es porque, por lo menos de lo que yo veo, es porque en realidad ellos no quisieron como poner más de su parte, ¿cachai? Sí, Por X motivo, ¿me yo, entendí? Ahí va a yo haber uno por qué la lo, pasa. yo lo atacho más a la dirección artística más que al motor mismo. Claro, claro, exactamente, ¿cachai? Faltó pego, faltó plata. Claro, también, po. Siempre falta plata, weón. Siempre falta plata, weón. Al Valindi siempre le falta plata, weón. Claro. Entonces ya más adelante, después de que estábamos con Quake y Doom, con juegos como Quake Arena, Quake 3 Arena y Unreal, no Unreal Tournament, perdón, no Unreal Tournament, Unreal a secas, fueron diseñados de la misma forma que Quake. Que esta fue como la primera, que justo comentaste eso, Osvaldo, con Quake lo que hicieron fue separar las cosas, entonces con el ID, ¿cómo se llamaba? Lo tengo ID acá escrito. Software. Y No, de ID Tech, software. así se llama el motor gráfico, ID Tech, separaron las cosas para que pudieran pedirle a otras personas que hicieran los modelos y todo el tema y después lo exportaban o sea, lo importaban al motor. Oye, ¿Cachai? duda, Eric, el ID Tech es el motor que hizo el John Carmack, ¿no? Sí, sí, que de hecho todavía lo que hacen Culeado ahora es hacer legendario. revisiones nomás. ¿Cachai? De hecho, Brígido. el último es el ID Tech 5, creo, que fue con el que se hizo el Doom Eternal. El 4 o el 5, uno de los dos. Ya, ya. ¿Cachai? Pero siguen haciendo, o sea, entre comillas siguen ocupando el mismo, pero es como la base, yo creo, nomás. Sí, po. Debe ser totalmente diferente a como era antes. ¿Cachai? Claro, claro. Bueno, ahora tengo una lista de unos motores gráficos públicos que quería comentar y desarrollar un poco porque son súper conocidos. Partiendo por Unreal Engine, que todos conocen, o mucha gente conoce, que fue desarrollada por Epic Games. Y fue utilizada por primera vez en el shooter de primera persona Unreal, como ya mencioné antes, en el año 1998. Esa fue la primera vez que se lanzó un juego con Unreal 1. En este Oye, momento Eric, están. pero de verdad, esa wea, como que ya existía Epic Games en ese entonces, wea. O sea, es que no creo que existía Epic Games como tal. Pero, o como que ahora, porque ahora son dueños del Unreal, pues. Como que ahora pueden decir así como, no, si en estos momentos es desarrollado por Epic Games. Pero en ese momento, ¿cuál era la compañía detrás de Doom y Quake? Te digo al tiro. Unreal, pues, ¿no? Así se No, llama. po, no, porque Doom y Quake son de ID Software, po. Son Ah, de ya, ya, otra ya, ya. parte. Que ahora ID Software está con Bethesda, Sí, pues. Ya, Pertenece a ¿cachai? Bethesda. cuático, weón, ¿cómo Sí, se pues separan? Unreal es algo aparte, ¿cachai? Y- ¿Sabe que Epic Porque Games está desde el 91? Sí. ya igual escaleta de tiempo, weón. Les creo. Sí, 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 sí. Eh, Sí, pero sí fue creado por Epic, sí, fue creado por Epic Games. Sí, desde ahí que están como metidos. Que ahora Epic Games es más o sea, una que se hizo gigante por muchas cosas, ¿cachai? Como que se les pidió la ampolleta y em, hicieron público su motor gráfico, ¿cachai? Que es donde sacan harta plata. eh, pero en realidad no es. Ahora más que Epic Games hace poco que se hizo como grande, grande, grande. Bueno, sí, antes no era tan grande. O Sí, sea, porque como por, aparte de por eso mismo Unreal te Engine. preguntaba, porque yo tenía la idea de que era una empresa parecida a Steam, así como o sea, o sea, igual esa No. weá es como juego por suscripción, pues, weón. Claro, no, antes lo único que Como, y hacían era. después metieron las manos al motor, pues, pero al parecer es al revés, pues, Era como al que revés, ellos pues, sí, po. vienen de sacar el motor y después metieron las manos en todo el otro Sí, po. negocio que es vender juegos, pues, weón. Sí, o sea, no sé si hacían algo antes de hacer juegos, pero iban partiendo haciendo juegos, po. Y tenían su motor, que dentro de todo que tengo justo escrito acá, lo hicieron gratis desde el 2015. ¿Cachai? Que el acceso a su repositorio se encuentra en GitHub a través de una suscripción, que es donde el repositorio es como todo el código del Unreal Engine, que si tú pagas una suscripción te dejan acceder a él para que podáis tú modificarlo a tu pinta. Entonces, si tú podés modificar el motor a la pinta que tú queréis para la necesidad que tú tenés, ¿cachai? Mm.
Y Oye, Eric, ¿y cachai si el Unreal es como full código abierto? Onda, como que de verdad si pagáis esa suscripción podéis ver todo el código del motor. no sé si será todo, ahí no tengo idea, weón. No que te voy a mentirte. Eh, pero si... pero de los videos que vi, creo que sí es todo o harto. ¿Cachai? Porque igual Ya, lo... Piensa que, por ejemplo, el Tekken sí son un real, po, weón. El Dragon Ball Z Fighter sí son un real. Y Unreal también se ocupa para hacer Gears of War, por ejemplo. Está haciendo juegos totalmente diferentes, de géneros totalmente sí, diferentes. po. El It Takes Two y el A Way Out se hacen en un real. Claro, por Eh, ejemplo. El DVD igual, pues. yo siempre he tenido la duda de que hasta qué punto es como se le puede llamar a un software como libre. Claro, Porque, claro, por ejemplo, Unity también podéis modificarlo a tu pinta para lo que te convenga, para lo que te convenga para tu desarrollo. Si conocéis de programación, no tenéis por qué usar el Unity base y podéis modificarle weas para que te sea más útil para ti. Pero no sé si eso cuenta como código libre. puedes usar el Unity Vegeta, weón. ¿Cachai? Por ejemplo. ¿Qué te iba a decir? Ah, pero es que es distinto, por ejemplo, a Blender, pues porque Blender sí tenía acceso a todo el código, Sí, pues, pues, ¿no? claro, Claro, claro. pero es porque Blender es totalmente público, po, Sí, pues. ¿cachai? Sí, pues. Es decir, siempre no tenéis que pagar por nada, po, ¿cachai? Y, Esa pero, es la ¿y tú diferencia. cuando, al usar Blender y generar productos con Blender, no tenéis que darle ninguna regalía a la compañía, pues, No, ¿no? No, no puede ser. Esa es Esa la es la gracia de diferencia, ser. pues. Sí, pues, claro. claro. Que también va la diferencia de la calidad del programa, pues si Blender, entonces, Jacob es pues súper volátil en ese sentido, pues, ¿cachai? Que es muy bacán el programa, así súper recomendado para todas las personas, pero tenéis que acostumbrarte como a guardar siempre, a tener como Claro. tus cosas de por si acaso, porque el programa te falla de un momento a otro, fácil. ¿Cachai? A ver, o sea, actualmente los programas de código abierto cada vez se asemejan más a los programas de pago, en verdad. O sea, Claro, Maya igual te puede fallar y Maya es más caro que la mierda y lo tenés que pagar. claro. Eh, pero, Que de hecho una mierda eso que la industria esté en base hecha a Maya, weón, o estando a bajo Adobe, por Blender. ejemplo. Claro, ¿Cachai? que te obligan a ocupar esas weas, ¿cachai? Que te Em, obligan a saber de eso. No es como que buscáis un trabajo y te piden así como tienes que tener la licencia de este programa. pero, por Claro, ejemplo, a día de hoy se hacen películas con Blender, ¿cachai? Que han claro. salido hasta en Netflix. Así que un programa totalmente competente. Pero sí, pues, se tiene como esa idea de que los programas de código libre generalmente son súper feos de interfaz porque lo hacen puros programadores. Claro, de hecho, sí, en ese sentido Blender es para nada amigable con el usuario, weón. Yo O sea, no, siempre no, me no, no, no. perdía en ese programa, culiao. Las versiones más viejas, a día de hoy Sí, Blender yo po. creo que se ve Sí, súper po. bonito. No, Sí, no, yo no sé, Juan, weón. pero lo he Yo lo ocupado. comparo, pero, Ahora o sea, último no, pero ¿qué tan diferente es de la última vez que lo ocupamos? ha cambiado caleta desde que lo ocupamos en el Tendría que instituto. verlo, pero por lo menos hasta la última vez que lo ocupé, yo sufrí con el programa porque si no, tenía que saber hacer las cosas específicas porque si quería hacer Y, cualquier otra cosa, yo no podía buscarla por las mías. Tenía que sí, saber ver en algún otro lado, ¿cachai? Porque la interfaz no era muy amigable conmigo, weón. no, pues es que es un programa en 3D, pues no es amigable para nada, ¿cachai? Es como la primera vez que te metí en Con Photoshop, nadie. pues. Pero en cuanto a belleza de interfaz, ha cambiado caleta desde la que Ay, lo ocupamos en el colegio. Ahora podéis ay. O sea, ponerle skin de en anime, po, clases. weón. ¿Ahora qué? Podéis ponerle skin de anime, podéis cambiar Ah, los ya, monos de listo, ahora anime, se weón. ocupa Blender, pues, weón. ¿Viste? Ah, ya, bueno, siguiendo con Unreal. Unreal está escrito en C++, que es un lenguaje de programación. Y se utiliza en todo rango de plataformas, como en PC, móviles, consola y realidad virtual. Y, por ejemplo, varios de los juegos que hemos mencionado ya están hechos en Unreal, pero también está el Kingdom Hearts 3, el Final Fantasy VII Remake, el Street Fighter 5, el último Guilty Gear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de Dead los by Daylight. grandes juegos AAA se hacen en Unreal. Bueno, yo no estoy seguro de esto, pero creo que por el juicio de Epic contra Apple, como que Apple, un castigo que le metió a Epic era que le quitó como la potestad a Unreal para exportar para iPhone. Weón. No sé si eso sigue siendo como válido, pero fue una Ah, de los estragos que dejó ese juicio
el hecho de que Apple le quitara como la posibilidad de exportar webs o sea, de desarrollar aplicaciones para iPhone, pues, weón. Que igual Y es la un weá Deberían, para mercado tableta, importante. weón. deberían haber muerto las dos compañías ahí, hermano. Sí, weón. Era la oportunidad perfecta para que murieran las dos, weón. Bueno, ahora quería hablar un poco de Unity, que igual lo hemos comentado su resto durante el capítulo. Fue desarrollado por Unity Technologies, así se llama la compañía. Primero se anunció y se lanzó en 2005 en la Apple Inc. Worldwide Developers Conference, como un motor exclusivo para Mac. Esto me llamó mucho la atención, Brígido, weón. weón. Así, Cuático. así partió Unity, como algo que se iba a hacer solo para Mac, nada más. Ya obviamente ahora se ocupa para todo, po, weón. Se ha ampliado para el uso de varias plataformas, como, que esto también me llama mucho la atención, la web, consolas, PC, celulares y realidad virtual. Pero es de los pocos motores gráficos que se ocupan para hacer juegos web. Por ejemplo, Unreal no puede. Estas son las plataformas para las que Claro, puede Claro, hacer po. para las que tú juegos puedes hacer Unity. juegos, No en sí, las que se puede usar Unity. claro. Claro, para los que salen los juegos de Unity. ¿Cachai? Entonces tú podías hacer juegos de Unity, bueno, en general lo he visto, pero se me olvida, bueno. Y subirle a una página web, ¿cachai? Que eso también llama mucho la atención, pues, bueno. ¿Cachai? ¿Por qué? Eh, Porque no es como, o sea, no es como que uno no piense en eso, pero que se puede hacer para todos y para web. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí se me piensa más que si es un motor gráfico de web, es para web. Y era, ¿cachai? Ya, ya. O que no sea tan amplio, porque piensa que literal Unity es para todo, po. ¿Qué no se puede hacer? Sí, porque está en casi todas las plataformas, en verdad. ¿Cachai? Por eso. Entonces, súper amplio en ese sentido, po, weón. Mm. Eh, y que también otra cosa que es súper remarcable es que en Unity tú podías hacer juegos 2D y 3D. ¿Cachai? Eso también llama, no en el sentido de como de las vistas, sino que podía usar sprites en Unity, ¿cachai? Que por ejemplo en Unreal, no sé si en Unreal se podrá, ¿cachai? Pero Unity tiene su modo 2D, porque cuando uno inicia el proyecto, uno puede iniciar un proyecto en 2D y ahí tú ocupas sprite, como si estuvieras haciendo un juego totalmente en 2D, ¿cachai? No como por ejemplo, porque el Lori, puta, no sé si será. Creo que el Lori es 3D. Porque O los sea, es procesos que creo que Son sprites 2D, pero hechos puestos ¿Estáis como con. en... seguros? Mira, Parece si que el sí, Lori, weón. si el Lori es un sprite Como 2D, el. me quedo me deja ahí tirado, hermano, Es que porque la creo weá que es ¿Cómo muy se llama fluida. el Dead Cells o no? el Dead Cells también creo que está hecho en Unity, pues, ¿no? Pero sí, parece que como que la frame de animación del Ori son, weón, 700 frames para el salto ahí. Sí. Pero es que, o sea, es que es independiente, pues podéis pasar del 2D al 3D indistintivamente, da lo mismo si iniciáis el proyecto en 2D o en 3D. O sea, claro, 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 pues sí, claro. Pero El, por ejemplo, el Ori, por ejemplo, creo que ocupa esta weá que, que le ponéis como normal maps a los sprites, cosa de que le afecte la iluminación, pues, Mm, ¿cachai? ya, Desde el ya, ya, ángulo en el que le está claro. llegando. Eso lo ocupan muchos juegos también. Claro, pero igual es brígido eso, po, eso también piensa en esa weá, pues, ¿cachai? Que un sprite, que es como un sí, dibujo, po. que no tiene iluminación, que tú tenés que dibujarle la iluminación, tú le podías agregar como interacción con la luz dentro del motor gráfico, po, ¿cachai? Es súper brígido esa weá, po, weón. Mm. Quédate, no sé, vos, tú pensás en todos los juegos de sprite antiguos y esa weá no pasaba, po, ¿entendés? Era imposible, pues todos tenían su iluminación específica por personaje, ¿cachai? No podíais como, o era mucha pega, Sí, pues Es demasiada que pega eso tiene hacer un como eso. nombre, weón. ¿Cómo se llama, weón? El, el hecho de que existan en un mundo iluminado los sprites, weón. Porque en el Construct no pasa, po. En el No, pues, Construct sí, tú pues no claro. tenías un material que sea una luz, ¿cachai? Y no que tengo idea, rebote weón. en los objetos, es como renderizado en tiempo real, creo, ¿no? Ahora Mm, sería puro chamullar, hermano. no, creo que eso no es. Pero, Pero entiendo a lo que se refiere el Eric. sí. Por ejemplo, en los juegos de pelea, que tenía sprites más detallados, estoy hablando de la Super, por ejemplo, ahí en la misma animación se iluminaba de una forma el personaje y ya, pues, ¿cachai? Y quedaba Mm, grabado en la animación, pero no había claro, una iluminación claro, moviéndose. independiente del escenario, si estuviera de día, de noche, etcétera, todos los Claro, personajes serían Sí, pues. exactamente iguales. A lo más se podía tintar un sprite para que pareciera que cambiaba, no sé, pues de día, ¿cachai? Como que ahora es de noche. Claro, Pero sería, bueno, la iluminación quedaba grabada en la animación y ya. exactamente. Se puede utilizar dentro de Unity
tanto Java como C Sharp, que son los dos lenguajes de programación. No sé si eso está muy actualizado. Creo que Java Ya se ya, dejó. Ya Parece, era. sí. ¿cierto? Ahora que lo pienso, No, sí es que parece que ya no se puede Java. nosotros empezamos a ocupar Unity cuando, justo en el punto en el que dejó de ocupar Java, weón. Sí, Porque tú veías ahí verdad. en la documentación y seguía saliendo el código versión C Sharp y versión Java. En los tutoriales seguían diciéndote, ah, esta es la versión C Sharp, esta es la versión Java, pero a día de hoy se ocupa full C Sharp. Claro, o sea, es que es diferente, igual es diferente, pues, o sea, ¿se podrá usar Java todavía en Unity? Eso no lo sé. Claro, porque es Pero, una cosa que no se ocupe otra, po, pero que se puede, por ¿cachai? ejemplo, cuando te vayas al Unity por default, cuando te ponés crear un script, Te lo crean C sale Sharp, C Sharp, pues. Sí, Sí, pues, pues. claro, eso no sé si. por defecto, claro. Bueno, habrá que investigar un poco más. Unity es gratis para uso personal, o sea que cualquier persona que esté escuchando lo puede descargar y lo puede ocupar sin necesidad de pagar un peso, Para hacer el roguelike Metroidvania claro. Y 2D. mientras la compañía que lo usa no genere más de $200.000 anuales. ¿Ok? Las suscripciones de Unity se basan en cuánto genera el producto. Entonces, dependiendo, es un caso producto por producto. No sé Mm. si ahí se ve ahí cuánto plata uno le da a la compañía. Unity Pro, que es cuando ya uno puede ocupar así Unity a rajatabla, y ya tenéis todos los permisos correspondientes, se utiliza cuando la compañía genera más de $200.000 anuales. Unity de por sí tiene una Asset Store, que esto también es súper importante, porque dentro de Unity uno se puede meter a una pestañita donde está una tienda y uno puede ir comprar assets ya hechos, del todo, literal, así como código, modelos, audio, como cuestiones, juegos prácticamente casi hechos. Se pueden comprar desde la Unity Store, o sea, de la Asset Store de Unity. Mm. Y también hay varias cosas gratis, así que si igual le interesa como meterle mano a Unity, pueden meterse ahí y buscar cosas gratis y empezar ahí a experimentar con lo que hay, ¿cachai? Oye, pero ya te acordás que antes salía la Asset Store como dentro del Unity, que te cargaba como Sí, el navegador ahí mismo dentro y la weá, ya no se puede, weón. Como que ¿no? te lo abre en el navegador del PC y tenés que como que descargar la weá aparte. O Tiene sea, todo integrado así para que lo importís, ¿cachai? Que abráis como el package con el Unity y la weá, pero ya no podéis navegar dentro del programa, pues, ¿cachai? Tienes que salirte del programa para poder entrar a la Asset sí, Store. pues tenés que verlo desde web. Mm. Uy, qué Sí. brígido, weón. Pero igual facilitaron el hecho de cargar package dentro de Unity. De hecho, desde el mismo package manager, que es una ventanita que abrís, podéis cargar incluso un repositorio de GitHub, o como que pegáis el link y se te carga al tiro. Ah, qué buena, Así que eso weón. está súper útil si buscáis Sí, repositorio en GitHub. está brígida, sí. Ah, y bueno, eso se refiere como a si hay algo en GitHub que es una página como de biblioteca de códigos. Sí, pues. Entonces ahí para uno descargar el programa y todo el tema donde generalmente las cosas públicas lo dejan ahí. Sí, pues es Eh, como, es como una red social para programadores, básicamente. claro, una cuestión así. Entonces, Y si hay un programador que ya tiene algo hecho que tú necesitáis, de lo que sea, por ejemplo, el Diego ocupó uno para poder traducir para nuestro proyecto final, cosa de que él no tenía que poner como cosa por cosa, sino que solamente ponía las traducciones y después el programa solo dejaba el texto donde correspondía. sí, Y pues, después si uno cambiaba de idioma, se cambiaba solo, no tenía que poner nada más. Eso lo saco de GitHub, por ejemplo. ¿cachai? Es como el tipo de cosas que, claro, porque no todo está en la Unity Store, hay repositorios que están sueltos y también mucha gente lo ocupa. Claro. Y un detalle que no tenía idea es que Unity tiene mascota oficial. ¿Es En Japón, oficial? por lo menos. Sí, es oficial. Sí. Se llama Yo pensé que era un Unity-chan. fanart. No, es oficial. Se llama Unity-chan. Que es Bueno, no una tiene nada mascota, de Unity la mona. claro, y tiene un modelo que es free también, que uno puede ocupar gratis dentro de Unity. ¿Cachai? Para lo que sea. Así que ahí Unity le gana de un real, por hermano. Que al tiro. Es más, Daku. Claro, po, weón. Y dentro de los juegos que igual ya hemos mencionado varios, como Ori, Hollow Knight, que se han hecho en Unity, también tenemos juegos como Pokémon Go, Call of Duty Mobile, el Doki Doki Literature Club, Outer Sí, Wilds, juegas. Cuphead, Pokémon Mystery Dungeon Deluxe, etcétera. Y igual aquí, piensen pues, tenéis como Pokémon Go,
un juego de Mm. celu, El God Overcooked. Mobile, que es un shooter de celu, El Overcooked. el Doki Doki Literature Club, que es una novela visual, ¿cachai? El Outer Wilds, que es de exploración 3D, así tenéis Pero tenéis literal, terrible variado, pues, weón. claro, mucho El... el tipo que tú querés prácticamente. ¿Cómo se llama el juego de cartas de Blizzard? El... Hearthstone. El Hearthstone también está hecho en Unity. El Lane Ah, of el Runeterra igual. El del LoL. también, cachao. No sé, para que vean la variedad que hay. La versatilidad del motor. La cagó, sí. Muy versátil para embarrar. Y el último que quería comentar era Game Maker. Fue creado por Mark Overmans en el año 1999 y es una serie de motores gráficos cross-plataforma. O sea que tenía como todas las versiones que ya se pueden ocupar en distintas plataformas diferentes. Usa un sistema de programación visual de drag and drop. O sea que tienes como un mapa donde tú tienes como una casilla que dice como mover, así como tenés tu objeto, así como la casilla la arrastráis a tu objeto y dice como mover. Y dentro de la casilla dice como salen las coordenadas en X, Y, Z. Si es que está en 3D, por ejemplo, si está en 2D, X, Y, y tú le decís que se mueva en tanto de X, que vendría siendo de izquierda a derecha, por tanta cuestión cuando tú apretes el botón. Y ahí se hace solo al tiro. Entonces no necesito que lo que pasa con los programas, o sea, los lenguajes de programación normales, que uno tiene que escribir todo eso, esto se hace en base a arrastrar cosas, Mm. que se hace mucho, mucho, mucho más amigable con la gente que no tiene idea. Sí, mucho más amigable. Pero aparte del drag and drop, también se puede utilizar el lenguaje de programación de Game Maker que se llama Game Maker Language. Nombre bastante obvio, weón. Así que me decepcionó cuando lo leí. Fue como, chuta, lo bueno fome, weón, por el nombre. Inicialmente fue creado para permitir a los game devs con poco conocimiento de programación a hacer juegos, ¿cachai? Pero ya de a poco se han ido, cada versión se han ido agregando más cosas para los usuarios más avanzados, para que tengan mucha más libertad con los juegos que están haciendo dentro de GameMaker. Ya, esta cuestión soporta muchas cosas, soporta Windows, Mac OS, Ubuntu, HTML5, que es de web, Android, iOS, Amazon Fire TV, Android TV, Raspberry Pi, Microsoft, esto no tengo idea qué es. Microsoft UWP, no tengo Para los chucha idea. relojes. Claro. ¿Ah, para los relojes? No, no No sé. está weón. weando. Ah, No sé para Play qué tampoco. 4, Nintendo Switch y Xbox One. Y el soporte para PlayStation 5 y Xbox Series XS se anunció este año, en febrero de este año específicamente. Y dentro de lo que encontré, igual había antes soporte para Play 3, Xbox 360, pero esos soportes se han ido sacando. Dentro de lo que tiene toda la lógica, pues, weón. Si quieren hacer juegos para esa consola ahora, ¿cachai? Ah, mira, el Microsoft UWP es como soporte universal para dispositivos que usen Windows 10. No es que esa weá es como Ah, para tablet Ah, y PC. claro, claro. Sí, pues como que Microsoft mm, tiene unificada todos sus sistemas. ya, filete, pues, weón. Y para una idea de como los juegos que se han hecho acá, que me dejó un poco para adentro, Undertale y Deltarune se hicieron con Game Maker. También tenéis juegos como Hotline Miami, Hyper Light Drifter, Katana Zero, Valhalla y el juego que está haciendo el Diego. El, Claro, ¿cómo el se llama? multiverse. Multiverse. Pura weá buena forma, ¿no? ¿Cachai? Claro, No. la creme de la creme se hace en Game Maker, po, weón. Y también quería nombrarlo, no quise meterme mucho más allá acá. Los motores gráficos privados, que estos son motores que pertenecen a compañía en específico y que solamente se pueden utilizar cuando uno está trabajando en esa compañía. Y estos son de los nombres que encontré, porque hay algunos que, por ejemplo, el de Naughty Dog y el de Bluepoint, que son de PlayStation, no tienen nombre. Cuando uno busca, por ejemplo, el de Naughty Dog dice como con qué se hizo el The Last of Us 2 con el motor propietario de Naughty Dog. No dice nada más. ¿Cachai? Ah, Por ejemplo. Entonces, tenemos Frostbite, que es de EA, que es el que ocupan para hacer, bueno, varios juegos, pero juegardo. se creó para FIFA. hacer... De hecho, se ocupa para hacer Sí, FIFA, pues pero en realidad los se creó últimos para FIFA hacer los están hechos en Battlefield. eso. Sí, pues. Se quedó Sí, para hacer Battlefield. específicamente. El Red Engine, que es el que se utiliza para hacer... Para hacer bugs. claro, que es el que utilizan en
¿Cómo se llama esa CD weá? Projekt. CD Projekt. En CD Projekt, gracias, weón. En CD Projekt, claro, con el que se hace The Witcher, específicamente. Y el. Bueno, el Y el Cyberpunk. Cyberpunk, ¿no? Claro. Igual yo creo, ¿no? Cyberpunk también se ocupa del Red Engine. Claro, por eso se busco la weá, pues, viste, lo tenía razón. 4A, que es el motor con el que se hizo Metro, la saga Metro. Creation Engine, que es el de Bethesda, con el que se hizo Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 y otro más, que Que no me acuerdo lo bueno ahora. no han cambiado el motor hace como 45 años. Claro, que Solo- uno como se que mete a Fallout parchean este nomás, 76. pues, weón. Claro, Solo lo parchan como para sacar build para sistemas más nuevos, así como claro, sí, la de hecho historia de en Play Fallout 4. 76 encontraron código de Skyrim, po, weón. A ese Culiao. toque de que reutilizan la weá, po, bueno, ahí. Encontraron el if. Reciclaje, po, hermano. La cagó. Décima, que es el motor de los creadores de Until Dawn, o sea, de Horizon Killzone. ¿Cómo se llama? Coño. Guerrilla. Guerrilla. Guerrilla se llama, claro. Pero también me llamó la atención que ellos también ocuparon este motor para hacer Death Stranding y el Until Dawn. Sí. Me llamó bastante la atención eso. ID Take, que comenté antes, que ahora está en Bethesda, que ocupa ID Software, que es con el que se hacen Doom y Quake. Luminous, que es de Square Enix, que es con el que se hizo el Final Fantasy XV y no se ocupó nunca más, que es lo más chistoso. Y se le metió caleta de color a la weá. Rage, que es el que utilizan en Rockstar para hacer los juegos de Rockstar, GTA, Sí. Los Red Dead. Red Dead Redemption, etcétera, etcétera. El Larry Engine, que se me había olvidado, de hecho, que es con el que es el nombre que tiene ahora el motor gráfico de Resident Evil, que es chistoso porque RE no viene de Resident Evil, po. Es ¿De qué como de Rich the Moon o algo así era, weón. Es una weá, nada que ver, así. No tiene que ver Pero con. No es por que Resident Me no, Evil. no es por cagaron, Resident weón. Evil, no es por Resident Evil, es por otra cosa. Pero espérate, ¿ese ¿cachai? también lo ocupan para el Monster Hunter o estoy mal? Sí, Sí, Ah, no, sí, sí, lo usan el ocuparon mismo para para el el Monster Hunter. World y el Rise. no, pues se Específicamente. ocupa el MT Framework. Po. No, no, ¿o sí? Es que al principio sale MT Framework. Para el World, ¿cierto? Sí. Sí, para el Word se ocupó el MT Framework, que El ese es de Rise Capcom es con también. Re-Engine. El Rise es con el Re-Engine, sí. También, y que también se hizo el Devil May Cry 5 con el Re-Engine. Ya, sí. Sí, porque es como conocido porque las caras se ven como muy bacanas. Claro, y Ese las motor. texturas se ven como el... Sí. Se ven como muy Y... cinemáticos. Sí, pero bueno, es de mis motores favoritos. Siento que es como Sí, perfecto. weón. Ese motor es perfecto para mí, para los juegos que necesito. Está hecho perfecto para los juegos para el ¿Qué que te se gusta? ocupa, ¿cachai? Ah, Claro. No tanto que me gustan, que por ejemplo cuando streameé el Resident 2, porque hace que se optimice muy bien el juego y sacrifican cosas muy banales, ¿cachai? ya. Que en realidad da lo mismo, que así como bueno, ya, por ejemplo el Resident 2, cuando está en la librería de la estación de policía, ¿cachai? Ahí no te metí y te ponía a ver libro por libro, po, weón. ¿Cachai? Porque tenía a los zombies, tenía al Mr. X detrás tuyo, po, ¿cachai? Entonces, en situaciones como esa da lo mismo como se vean los libros, po, ¿cachai? Y esas son como las cosas que sacrifican en Unreal Engine para que las caras, para que los modelos, la iluminación, para el frame rate del juego se mantenga estado, es así como bien, po, ¿cachai? Claro. Y obviamente un clásico también, el motor Source, que es el motor de Valve, que se ocupa para toda la guas que hace Valve. Sí, po. ¿Cachai? De Y hecho, ¿Mm? no tiene un formato público, ¿no? ¿O sí? O sea, es que esto es lo que quería mencionar, porque también puede pasar que, claro, hay motores que la empresa se queda internamente para hacer sus proyectos, pero también a veces se los prestan entre empresas. Por ejemplo, Ace Team, como que Valve les prestó el source para hacer el primer Xenoclash, pues, weón. Ya, no tenía Y idea, weón. creo que así ha pasado en más casos. Por ejemplo, Como lo que pasó en el Portal, ¿o no? Pero es que claro, Portal pues es de Valve, po. no, sí, pues, pero Pero el primero. el Portal lo hizo un equipo de estudiantes, ¿cachai? Y como que Valve apadrinó la wea, pues. No salió de Valve la idea de Portal. Pero por ejemplo, el Titanfall ocupa una versión modificada del Source Engine. Entonces también puede ocurrir eso, pues como que las empresas se presten el motor. Bueno, con el mismo Death Stranding, que Guerrilla Claro, que les prestó el prestó motor décima. a Kojima Productions para hacer el Death Stranding.
Así que eso también es interesante. Como generalmente siempre se habla de versiones modificadas de tal motor, ¿cachai? Porque muchas veces son motores medio antiguitos y entonces se adaptan para hacer juegos más modernos. Claro. Como el de Fallout. Por ejemplo, por ejemplo, Bethesda culiana. De hecho, creo que se habla de que el nuevo Skyrim, no, el Starfield. De Sí, Skyrim, El, sí, Skyrim. Sí, Skyrim, no es Skyrim. da lo mismo, no te preocupes, weón. ¿Cómo se llama? Elder Scrolls esa weá. Claro, el último, claro, que ya no se llama Elder Scrolls la es que saga, pues, se claro, llama sí, po, Skyrim. claro, es que se llama Elder Scrolls, pero se me olvidó porque estos buenos han regurgitado el mismo juego durante tantos años que ahora sí se llama la saga, weón. Ojalá Claro, yo, pero weón. Starfield también va a ocupar el mismo. O sea, se dice que es como el 2, pero no se Ya, que sabe si es por como de fin. nuevo parchado o realmente rehicieron un motor de principio con tecnología más moderna y weá, porque hace rato que se criticaba a Bethesda de que sus juegos se veían viejitos, weá. Y era porque y bueno, y que salían como, o sea, mira el mismo Fallout 76, pues weón. Claro, O sea, po, la como weá que salió la de la Play weá. 3, pues weón, Sí, y po, salió, weón. Es como que ya no estamos para esa weá. claro, pues ya. Está bien, dentro de todo está bien, pues weón. ¿Cómo le van a seguir aguantando la weá a esos culiados? Mm, Y un par de comentarios que quería hacer igual, que relacionado a los motores gráficos eran como cosas que yo mismo personalmente me he dado cuenta con la industria, ¿cachai? Que han ido cambiando. Que por ejemplo, cada vez se ocupan más los motores públicos que los privados, ¿cachai? O sea que muchas compañías empiezan con sus propios motores, sus proyectos, pero después se dan cuenta de que les conviene mucho más utilizar motores públicos, así como por ejemplo Unreal, y así hacen sus proyectos, po, ¿cachai? eh, a veces durante el desarrollo, a veces cuando cambian el juego, ¿cachai? Que por ejemplo pasó con Arc System Works, que ellos tenían bueno, que en todo caso tienen como su motor para hacer sus juegos 2D en sprites, ¿cachai? Pero cuando salió Guilty Gear Xrd el 2014, si no me equivoco, o para ese proyecto específicamente, decidieron empezar a ocupar Unreal, ¿cachai? Y de ahí en adelante ahora ocupan, para todos sus proyectos 3D ocupan solo Unreal, no ocupan más. ¿Cachai? Que también llama mucho la atención que son las compañías japonesas las que están ocupando ya todo eso. ¿Cachai? Que aquí ya es mucho más común ver a alguien con... o ver compañías que ocupen motores públicos, pero en Japón no es tan común. ¿Cachai? De hecho, en Japón son mucho más buenos para hacerlo ellos. Como mm. dentro de los que comenté aquí son varios japoneses. ¿Cachai? ¿Por qué? No tengo idea, weón. ¿Cachai? So- Son weas japo, weón. Eh, pero igual, una de las cosas que tengo entendido es que Unreal hace poco, que relativamente poco, tiene como su cosa en japonés, que hicieron como el esfuerzo para llevar Unreal a Japón mm, y está todo ya en japonés, ¿cachai? Los repositorios y todo el tema. ¿Entendí? Que eso es como una dificultad igual, yo creo, weón, sí, po. de Claro, po. ocupar una weá en otro idioma, ¿cachai? Que nosotros estamos cagados, Con tenemos otras que saber, letras, weón. claro, weón. Con otras exactamente. Em, Y también otra de las cosas que he visto en el desarrollo de juegos, específicamente relacionado a motores gráficos, es que dentro de los problemas que se generan durante el desarrollo de los videojuegos, hay dos que son súper comunes, o que son súper comunes cuando uno ve que está la cagada en el juego. ¿Cachai? Como Que cuando se es, atrasa mucho, claro, weón. cuando se traza mucho, que uno es el cambio de motor durante el desarrollo del juego, así a mitad del proyecto, o cuando se ocupa un motor que no se hizo para ese tipo de juego específicamente. Mm, ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, los dos primeros ejemplos, o sea, un ejemplo que tengo al primer caso, que yo lo mencioné antes igual, son del Kingdom Hearts 3 y del Final Fantasy VII Remake, que antes se estaban haciendo con el Luminous Engine, con el mismo que se hizo en Final Fantasy XV. Pero se dieron cuenta que la weá no funcionaba, ¿cachai? Que no estaba bien hecho, que no iba a salir el proyecto como correspondía así bien, ¿cachai? Entonces, a mitad del desarrollo decidieron trasladarlo del Luminous a Unreal. Y ahí es cuando empieza a quedar la tendala, porque tenéis que ver como compatibilidad, si no tenéis que hacer weá, y es más pega que la chucha, y al final, bueno, pasó lo que pasó, que los dos juegos se retrasaron caleta, pero lo bueno es que al final la decisión sí terminó siendo una buena decisión porque los dos juegos se dieron súper buenos, ¿cachai? mm. Pero un caso del segundo, o sea, pero un ejemplo del segundo caso de que ocupan un motor que no corresponde, y que como un caso fallido es el Anthem, que también lo mencioné antes, que Anthem se hizo con Frostbite, que lo hizo BioWare,
pero Frostbite no tenía nada para hacer juegos en tercera persona. ¿Cachai? Nada que le servía a los de BioWare. Entonces los buenos tuvieron que, dentro de los problemas que tuvieron, que de hecho con el Dragon Age Inquisition pasó lo mismo. O sea, no con el Dragon Age, No, no, es que Dragon no con el Age. Dragon Age, con el Dragon Sí, Age sí, sí. creo que pasó otra weá, weón. Pero bueno, específicamente con Anthem, que tuvieron que, ahí tenían problemas que, por ejemplo, tenían que pedirle ya que les trajera gente que sabían ocupar Frostbite, ¿cachai? Para decirle, para que una le enseñara, para que crearan las cosas desde cero en Frostbite que les servían, ¿cachai? Porque no estaban, así como que tengo entendido que no había como una cuestión para ver la weá en 3D, o sea, en tercera persona, Mm. ¿cachai? Así como que la cuestión estaba para ver para que la cámara estuviera en primera persona, ¿cachai? O el tema como de la física, el tema de los jetpack, y no estaba, po, ¿cachai? Porque se ocupaba para hacer Battlefield, po, weón. Esa Mm. weá no tiene nada de eso, po, ¿cachai? Y bueno, este era el juego como salió, po, ¿entendí? Que igual es un logro que a pesar de todo. Ya haya salido, güey. Se ha Sí, salido, pues, sí, eso ya en sí mismo es un logro. y sabéis que yo veo adelante y me llama caleta la atención, weón. Es lo que da más Oye, pena, no, pues weón. sí, sí, hay un poco de juego ahí, ¿cachai? Sí, Sí, weón, pero es tan salió poco que no vale algo, la weón. pena. Sí, esa es la weá, weón. Sí, ese es el problema de ese juego, que tenía tan, ya súper buena, weón. Sí. De hecho, yo creo que tiene más mérito, e incluso, por ejemplo, con los mismos buenos de CD Projekt, pues que tiene su motor propietario. Para También hacer weas de mundo abierto. ¿cachai? Para hacer weas de mundo abierto y salió lo que salió. Bueno, que estos buenos también, el scope del juego es gigante, ¿cachai? Además cambiaron a primera Claro, persona, cambiaron muchas weas que no tenían que hacer en The Witcher. claro, mira, aquí Pero ese también hay es otro más ejemplo, factores. claro, el Cyberpunk, como de Pero, ocupar un motor que no corresponde. o sea, en su caso sí correspondía, pero yo creo que el scope fue mucho para ellos. Ah, Bueno, claro, claro. el otro caso es también de BioWare, porque como estaban trabajando con ella, le obligaba a todos los estudios a ocupar el Frostbite, como para unificar todo. Y, y ahora, bueno, o sea, con el Dragon Age Inquisition lograron sacar un juego competente, creo yo, por lo que leí, a pesar de trabajar de nuevo con un motor hecho casi exclusivamente para shooters en primera persona. Eh, Así que eso es brígido. Creo que había escuchado que ahora ya va a dejar de como que obligar a los estudios a ocupar Frostbite. Y creo que se van a tirar por un real. Eso fue como lo último que escuché. Creo que hay el Mass Effect nuevo que se está haciendo. En volada ocupa un real. Pero no estoy seguro. Ah, menos mal, pues, weón. Pero igual ya era hora que aprendieran, pues weón, si como no sé cuántos desarrollos Claro, como el pico, weón. claro, ¿cuántos juegos culiados no he echado a perder por la wea? Sí, pues, weón. Pero bueno, ya llegando al final del capítulo y como una conclusión, es que, como igual se dieron cuenta, bueno, dentro de todo, una que llama mucho la atención lo que se demoró en como ser común el término y como que existieran los motores gráficos, ¿cachai? Sí, como tales. Me llama mucho que se pasó mucho tiempo sin la idea de ocupar como algo más especializado, algo más formado para así poder ahorrar tiempo y recursos, pues, ¿cachai? Eh, pero que también como una conclusión en general de los juegos, que dentro de todos los que hemos nombrado, es que al final el motor gráfico no determina la calidad del juego que estáis sacando, ¿cachai? Mm, En sí, no es como que tú por usar, existen como esa, no, es que un Real es mejor que Unity, pues es como, bueno, si al final da lo mismo porque depende todo el juego que estés haciendo, mm, ¿cachai? O sea, si tú vayas a trabajar bien con uno, así como si sabéis que vayas a hacer un juego bueno con Unity y no con Unreal, hazlo con Unity, ¿cachai? Y ahí te va a salir bien el juego, no da lo mismo, no es como que por hacer un juego con un motor gráfico en específico, vaya a salir un mejor, mm, ¿cachai? Pero sí tenéis que ser inteligente con lo que estés trabajando, ¿cachai? O sea que, como mencionamos, pues, si vais a hacer un juego en específico y sabéis que este motor funciona mejor para el juego que tú estés haciendo, ocupa ese motor. mm, ¿Cachai? No intentéis como hacer esfuerzo de más, ¿cachai? Porque, o sea, porque dentro de todo son recursos que podéis meter en otro lado, pues, ¿cachai? Que hacer juegos es difícil, hacer juegos es algo que ocupa muchos recursos y tenéis que saber ocuparlos bien. Y se nota mucho cuando no lo ocupan bien, mm. ¿cachai? Sí, yo muchas veces veo esas discusiones, creo que nacen a raíz de las discusiones sobre tal motor es mejor. eh,
creo que nacen a raíz de la ignorancia de gente que relaciona Unreal con buenos gráficos, por lo tanto mejor, y Unity con, no sé, pues el Slender, ¿cachai? Con Unity con malos gráficos, por lo tanto peor. Como que todavía O- sigo viendo esa weá en Facebook, en discusiones Esa, de esa idea culia muy anticuada, weón. weón, así como, ya este juego es bueno porque, no sé, weón, al personaje se le ven los poros de la cara. Sí, y es como, no, weón, cabrón, el motor que mejor se les dé va a ser el más ideal para su juego, ¿cachai? Eh, el motor que tenga las características que más les sirvan para su juego va a ser mejor para su juego, así, da lo mismo si Unreal es capaz de renderizar no sé cuántas weas en tiempo real. El Unity 5, ¿cachai? Lo último que se mostró. Es como, primero, ¿qué indie va a ocupar esas características, weón? Como que son De características que partida. van a ocupar AAA en primer lugar, weón. Así que no entiendo por qué esas discusiones en foros en Facebook, weón. Así que eso. Claro. ¿Y nada queréis comentarte igual, Osvaldo? No sé, siempre me encuentro con esos weones raros que te recomiendan el God y weón así. O sea, pero creo que esa weá se God murió también buen cachada, motor. ¿no? Buen motor God también. No, pero opino lo mismo que el Diego, hacia el final es la weá que te acomode más. Es que yo Sí, creo que va en cómo conozcáis tu proyecto, pues, y al final lo brígido es que mientras más como tengáis como definido qué quería hacer, mejor vaya a saber qué herramienta usar para lograrlo, pues, weón. Si al final eso es el claro, motor, pues una herramienta, weón. De hecho, claro. recomiendo Caleta, una serie que está haciendo ahora el Mac Brown. Canal conocido de YouTube que habla sobre Ah, ya, diseño, sí, que sí, empezó creo a que hacer sé. él un Sí, juego, porque su canal es sobre él hablando de diseño de juegos, ¿cachai? Mencionando juegos que salen. Pero ahora él empezó como una serie de videos en donde él mismo va a hacer un juego desde cero. Y claro, hay un capítulo que lo dedica a empezar de cero, pues, Elegir y una motor. parte del capítulo es elegir el motor, ¿cachai? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué razones es más eh, sensato elegir tal motor que cuál, ¿cachai? ¿Cuál eligió él para el proyecto que está haciendo, ¿cachai? Y encuentro muy útil para alguien que está pensando. claro. Así que vean esa serie. Sí. Hoy no sé si todavía seguirá gente como con la idea de querer programar la weá con código fuente. Yo Onda además de desde haber foros cero. de locos culiados que les gusta Es programar que weas así, pues. encuentro que es muy cuático esa weá porque yo recuerdo que cuando recién estaba empezando así como a meterme en el mundo del desarrollo y la weá, era importante como que le dedicaban un espacio a la charla y weas de así como, cabros, si existe un motor de videojuegos que les permita hacer la weá que quieren hacer, no programen la weá en código fuente, por favor, weón. Como Sí, que cuático que haya gente que todavía ¿Está con esa cree idea? o sea, que, claro, yo creo pues, que es como siempre hay nichos de gente que le gustan weas Claro, antiguas, pues. claro. Cabro, Final Fantasy VII se retrasó por cuántos años por querer hacer sí, esa po. weá, weón. No lo hagan. Si a ellos no les resultó, a ustedes tampoco les va a resultar, weón. Pero, Pero, claro, vean eso. Hay casos, sí. Como que nuestra recomendación dentro de lo que conocemos es que ocupen lo que hay nomás. Como si están partiendo y si sus proyectos no son tan brígidos, ocupen lo que hay, investiguen. Y lo más seguro es que con todo lo que hay ahora, ya existe algo que les va a permitir hacer lo que quieren hacer. Weón, yo Mientras ya encuentro que el tengan súper Construct, claro qué es lo que quieren hacer. que no lo nombraste, weón, el Construct también este buen No quise, motor weón. para No sé. empezar, weón. el Sí, pero es Construct, súper sí. bueno, sí. Sí, es súper bueno. No lo nombré. No sé por qué no quise nombrarlo, weón. Pero será como trauma, no sé, weón. Pero no, el Sí, Construct verdad. 2 es el motor que nosotros utilizamos, con el que primero aprendimos en nuestras clases, Sí. que nos enseñaron, y que es súper bueno así para empezar como a entender todo lo que es hacer un juego, ¿cachai? No como programar o no, esas cosas no, sino que como la lógica detrás de hacer un juego, ¿cachai? De Sí. meter cosas, de que se muevan las cosas, ¿cachai? De cómo funciona la física, de cómo pulir las cosas que tenía, etcétera, etcétera. Oye, Em, oye, una pregunta. ¿Cuál fue el primer motor que introdujeron? como tal, el Construct, sí, cuando O sea, entré así. cuando empezaste la carrera, ese fue el primer motor Sí, que la tocaste. primera vez que yo me metí mano a un motor, sí. ¿Y tú, Osvaldo? Yo el Renpai, Rempi, ¿Sí? ¿Cuál sí. es?
Es una weá que está hecha en Python, que es para novela gráfica, weón. Ya, no lo Y cachaba. ahí como que igual le di un poco así como a aprender Python y la weá, pero después se me olvidó, hermano. Ya. El mío fue Game Maker. Eh, sí. Y después ocupé un Real. Un real en ese tiempo cuando yo lo ocupaba era como el pico para hacer weá en 2D. Como que estaba muy pensado para hacer weá en 3D. Pero ese es otro ejemplo, pues, ¿cachai? A día de hoy Claro, no sé qué tantas herramientas tiene para hacer 2D un real. Pero por ejemplo un real está mucho más enfocado en hacer juegos 3D. Eh, claro. Unity es como el ideal si te interesa hacer 2D. Eh, pero sí, pues ese fue el orden. Fue como Game Maker, intenté hacer un plataformero. Lo dejé a medias. Un real, intenté hacer un plataformero. Lo dejé a medias. Y después fue Construct. Código fuente. Después Código Fuente. Después fue Construct y después Unity. Pero sí, claro, no se casen con ninguna. La weá que más les sirva. Sí, eso, exactamente. Y con eso llegamos al final del capítulo, pues chiquillos, muchas gracias por haber escuchado. Me gusta todo este tema. Ojalá es que le haya servido a ustedes igual, si es que no tienen ni idea de nada. Y tanto como por información general y también si es que tenían como ya ganas de empezar a meterle mano a algún motor, po. Y también sirve harto para entender el desarrollo de los juegos en la industria, así como el retraso, ¿cachai? O por qué se ve como se ve, etcétera, etcétera. Así que, dentro de todo, vale mucho la pena tener como conocimiento sobre este tema en específico. Así que, bueno, habiendo terminado, espero que estén bien y nos estamos viendo el siguiente capítulo. Chau, chau. Chuchu. Chao.